Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Julián García y decidí trabajar con el experimento de Jung. Y pues empecemos. Vamos a empezar con una breve historia acerca de la naturaleza de la luz. Las primeras teorías documentadas acerca de la naturaleza de la luz provienen de los antiguos griegos. Aristóteles creía que la luz era una especie de perturbación del aire, uno de los cuatro elementos, entre comillas, que componían la materia. Siglos después, Lucrecio, quien como Demócrito creía que la materia estaba compuesta de átomos indivisibles y que la luz era una partícula emitida por el Sol. En el siglo XVII surgieron en Francia dos modelos distintos para explicar el fenómeno de la luz. El filósofo y matemático francés René Descartes creía que una sustancia invisible, que él denominó plenum, permeaba el universo. Igual que Aristóteles, Descartes creía que la luz era una perturbación que viajaba a través del plenum, como una ola viaja a través del agua. Pierre Gassendi, un contemporáneo de Descartes, cuestionó esta teoría y declaró que la luz estaba compuesta de partículas diferenciadas. Mientras se desarrollaba esta controversia entre dos filósofos franceses rivales, dos destacados científicos ingleses del siglo XVII se inclinaban a considerarla uno como partículas y el otro como ondas. Isaac Newton, después de considerar ambos modelos, decidió finalmente que la luz estaba hecha de partículas, aunque la llamó corpúsculos. Robert Hooke era partidario de la teoría ondulatoria. Estos dos científicos, a diferencia de los anteriores, basaron sus teorías en las observaciones del comportamiento de la luz, reflexión y refracción. La reflexión, como en un espejo, era un acontecimiento bien conocido, pero la refracción no era bien entendido en ese entonces. Los partidarios de la teoría corpuscular señalaban que la reflexión era una evidencia que la luz consistía en partículas individuales que rebotaban de los objetos, como bolas de billar. Newton pretendía que la refracción podía ser explicada a través de sus leyes de movimiento, en la que las partículas de luz eran los objetos en movimiento y suponía que cuando las partículas de la luz cruzaban el límite entre dos materiales de diferentes densidades, tal como el aire y el agua, una fuerza perpendicular a la interfase producía un incremento en su velocidad y el cambio de dirección de las partículas. Como la luz no doblaba las esquinas o los obstáculos, Newton creía que la luz no podía difractarse. Por lo tanto, concluía que la luz no era una onda. Para explicar las pequeñas desviaciones de los rayos de luz al pasar por un obstáculo o un pequeño orificio, apelaba a la existencia del fenómeno de inflexión, atracción entre los corpúsculos de luz y un medio material. Hooke y Huygens pensaban que la refracción se debía a que las ondas de luz tenían una velocidad menor en un medio más denso que el aire, como el agua, y por consiguiente cambiaban su dirección. La teoría ondulatoria postulaba que la luz viajaba a través de algún tipo de material que llena todo el espacio. Huygens llamó a este medio el éter. Debido a la fama y reputación de Newton, muchos científicos del siglo XVII y XVIII adhirieron a la idea que la luz era una partícula. Los orígenes del concepto de interferencia. Los comerciantes ingleses en el siglo XVII observaron un curioso comportamiento de las mareas en el Golfo de Tonkin. El patrón de las mareas ha sido descrita en 1684 por el viajero inglés Francis Davenport en una carta publicada en Philosophical Transactions. En esta región nunca hay más de una marea alta al día y 2 veces cada mes lunar. A intervalos de 14 días no hay ninguna marea. En los siguientes 7 días la altura de la marea aumenta y llega a su mayor altura cuando la luna está en su máxima declinación. Esta anormalidad ha atraído la atención de la comunidad científica inglesa y es natural que Newton se haya ocupado del tema en su Principia de 1688. Newton atribuyó el patrón de las mareas de Tonkin a la superposición de dos mareas que llegan de diferentes direcciones. Una marea, sugirió, procede del mar de China con un retraso de 6 horas y la otra del mar de la India con un retraso de 12 horas. Cuando ellas tienen la misma amplitud, sus efectos se cancelan en la zona del Golfo de Tonkin.
Eso lo dijo Newton en 1688. A pesar que el concepto de interferencia ya estaba implícita en la explicación de Newton de las anomalías de las mareas en el Golfo de Tonkin, fue Thomas Young en 1801 el que supuso que el concepto de interferencia era un principio aplicable por igual a la interacción de las mareas, los batidos producidos por la superposición de dos sonidos de casi la misma frecuencia, y para los colores de películas delgadas. Este principio él mismo lo llamó una ley general, ha sido el más valioso de los muchos legados de Young a la ciencia. Aquí tenemos unas figuras utilizadas por Young para mostrar la interferencia constructiva y destructiva de las ondas. Las líneas sólidas en A muestran las dos ondas componentes y la central en líneas cortadas se muestra la onda resultante reducida a la mitad de su valor. Las líneas sólidas en B y C muestran las ondas componentes en diferentes relaciones de fase. Y aquí tenemos una figura. Aquí tenemos un dibujo de su libro Lectures en 1807 que muestra el patrón de interferencia que se obtiene tirando dos piedras de igual tamaño en el estanque en el mismo tiempo. El diagrama es para ilustrar una clase de hidráulica, pero explícitamente hace una analogía con la acústica y la óptica. A través de este experimento conocido como el experimento de la doble rendija de Young y votado en el año 2002 como el quinto experimento más hermoso de la física, Young demostró con certeza que la luz era una onda. En efecto, midió su longitud de onda y su frecuencia, y estas son magnitudes asociadas a una onda. Lentamente, debido a los obstáculos causados por la reputación de Newton y al legado de su teoría corpuscular, los científicos del siglo XIX comenzaron a reconocer que la luz es una onda. Eso es una contribución de Fresnel. En 1865, Maxwell publicó el libro A Dynamical Theory of Electromagnetic Fields, donde modifica la ley de Ampère y predice la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. De esta forma, Maxwell identificó la luz como una onda electromagnética, unificando así la óptica con el electromagnetismo. El gran triunfo del modelo ondulatorio para la luz. Y aquí tenemos un diagrama que nos muestra el espectro electromagnético. Ahí nos dan la longitud de onda, la frecuencia de hercios, el tipo de radiación. Sin embargo, en 1905, un joven alemán empleado de la oficina de patentes de Zurich, llamado Albert Einstein, demuestra que la idea de que la luz se comporta como una onda no es totalmente correcta y que la energía de un haz de luz viaja en paquetes discretos más que distribuida continuamente sobre una región del espacio. En 1927, C.J. Davidson y L. Germer observaron la difracción de un haz de electrones que incidía sobre un cristal de níquel, lo que constituyó la primera demostración que las partículas tienen comportamientos ondulatorios. Y aquí tenemos que seno de θ sub m es igual a m por lambda sobre d. Tenemos el gráfico de la onda incidente y la onda reflejada, su ángulo, y aquí estos que llaman los surcos, que son así en esa forma, y d, que es la distancia. Y acá tenemos los resultados de un experimento con un dispositivo tipo doble rendija de Young, mostrando la construcción de un patrón de interferencia de electrones solos. Los números de electrones son 10 electrones en el A, 200 electrones en el B, 6000 electrones en el C, 40.000 electrones en el D y 140.000 electrones en el E. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el mecanismo detrás de la ley? Nadie ha encontrado ningún mecanismo detrás de esta ley. Nadie puede explicar nada más de lo que hemos explicado. No tenemos ideas acerca de un mecanismo más básico de que pueden deducirse estos resultados. Solo dice R. Feynman, Lectures on Physics, 1963. Bueno amigos, y para la realización del experimento lo que yo decidí hacer fue algo práctico, buscar un video en YouTube y irles explicando paso a paso cómo es que se hace el experimento de la doble rendija. Entonces vamos a empezar por los materiales que nos dicen que necesitamos primero que todo una linterna pequeña,
También necesitamos una caja de zapatos que ustedes tengan, que tenga tapita. También necesitamos colbón, un portaminas, necesitamos tijeras o un cúter. Necesitamos también una escuadra, una regla y una cartulina preferiblemente de color negro para envolver la caja. El procedimiento para el experimento es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar la caja y tenemos que agarrar la cartulina y envolverla al interior de nuestra caja. Cuando acabemos tendremos algo como esto. Ahí ya está la caja completamente forrada. Entonces lo que tenemos que hacer es insertarle la linterna en el rotico que le hicimos. Tenemos que hacerle un rotico en la parte lateral para que así entre la linterna. Luego agarramos la tapa de la caja y la cortamos a la mitad. ¿Para qué? Esto con tal de hacer las rendijas. Debemos hacerle 4 agujeros a la tapa, 2 a cada lado, y posteriormente forrarla con cartulina blanca, que también debemos tener cartulina blanca. Y así es como queda la tapa ya forrada. Vamos a ver ahora los resultados. Entonces empezamos agarrando la linterna e insertándola en el agujero que hicimos anteriormente. Luego cogemos el pedacito de cartón que hicimos y lo ponemos que quede aproximadamente en la mitad de la caja. Y pues para una mayor visualización necesitamos apagar la luz o ir a un lugar que no tenga claridad. Y pues procedemos a encender la linterna. Y como ustedes ven, ahí se puede apreciar el efecto de John. Y con esto fue que John comprobó un patrón de interferencias procedente de la luz lejana que se difracta al pasar por 2 rendijas. Entonces eso sería todo, compañeros. Espero les haya quedado claro este experimento y pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias también, profesor.